podemos decir que este filtro tiene las siguientes especificaciones. Perdón, aquí viene palito. Esta es la frecuencia. Entonces supongamos que queremos un filtro fill o in pasabanda. Entonces definamos esta frecuencia de atenuación. Frecuencia de atenuación inferior. Digamos que es de 3 kHz. Definamos esta frecuencia de paso inferior. Digamos que es de 5 kHz. Definamos esta frecuencia de paso superior. Digamos que es de 12 kHz. Y esta frecuencia de atenuación superior, que se igual a 15 kHz. Para ese filtro, definamos una banda de paso que tenga un rizado. Ese rizado tiene que ser menor que menos 3 decibeles, o sea, menor que la frecuencia de corte. Entonces podemos decir que ese rizado sea inferior a menos 1.5 dB. Y podemos definir que las dos bandas de atenuación, o sea, el rizado en atenuación, atenuación en la banda de paso, o rizado más bien, rizado en la banda de paso, y el rizado en la banda de atenuación 1 y banda de atenuación 2, digamos que queremos que el rizado sea de menos 40 decibeles. O sea, que atenúe por debajo de menos 40 decibeles. Esas son las especificaciones del filtro. Esas son las especificaciones del filtro. Entonces, a partir de ahí, es muy importante tener en cuenta para el diseño de filtros digitales la teoría de muestreo. Entonces, si tenemos un filtro pasabajas, previamente al diseño hay que saber seleccionar un periodo de muestreo o una frecuencia de muestreo. ¿Sí? Si yo tengo un filtro pasabajas, ¿sí?, el ancho de banda está definido por ¿quién? Por la frecuencia de paso o si queremos la frecuencia de corte. Entonces, para diseñar un filtro pasabajas digital, necesito seleccionar una frecuencia de muestreo. Y esa frecuencia de muestreo tiene que ser por lo menos el doble de la frecuencia del ancho de banda, ¿sí? Y la frecuencia de paso. Entonces, por ejemplo, si este filtro, la especificación es que la frecuencia de corte sea 1 kHz, pues obviamente la frecuencia de muestreo, busquemos una frecuencia que cumpla X, ¿no? Encontramos 5 kHz, ¿me entienden? Si tengo un filtro pasaltas, la frecuencia de corte o la frecuencia de paso me va a definir el ancho de banda. Entonces lo mismo, tengo que utilizar una X para garantizar que pueda definir el filtro. En el caso de los supresores de banda, bueno, en el caso de los pasabanda, el criterio, bueno, el ancho de banda en un filtro pasabanda, ¿qué es la diferencia entre esta banda y esta banda? ¿No? ¿Sí? Este sería el ancho de banda. Pero obviamente desde el punto de vista de muestreo, nosotros tenemos que seleccionar una frecuencia que cumpla la X para la frecuencia de corte o de paso superior del filtro. Entonces, por ejemplo, la frecuencia de paso superior del filtro es de 12 kHz. Luego aquí ya podemos decir, bueno, necesito utilizar una frecuencia de muestreo, por ejemplo, más del doble de esta frecuencia. Pues, por ejemplo, yo puedo definir que mi frecuencia de muestreo sea, por ejemplo, de 50 kHz. ¿Listo? Es importante seleccionar frecuencias de muestreo. Bueno. Entonces aquí, desde MATLAB, pues en las diapositivas hay unos comandos, pero no, acá vamos de una vez, utilizamos la herramienta de diseño que es FDA Tool, Filter Design Tool, ¿sí? Entonces, FDA Tool es un toolbox de MATLAB que nos permite diseñar filtros digitales, ¿cierto?
Y esos filtros digitales, como el objetivo del diseño de los filtros es obtener los coeficientes, esos filtros digitales se pueden migrar o exportar para ser implementados en cualquier procesador digital. Entonces esta es la herramienta del FDA Tool, ¿sí? Del FDA Tool. Entonces, en este caso, en el FDA Tool vamos a revisar las diferentes ventanas. Si nosotros nos ubicamos acá, ¿sí? En esta pestañita que vemos acá, pues obviamente se nos va a mostrar la ventana de diseño. Esta es el área de trabajo para el diseño. En el área de trabajo para el diseño, ¿qué tenemos a la mano? Pues inicialmente, ¿qué tipo de filtro queremos diseñar? Si es un filtro IR o si es un filtro FIR, ¿sí? Y si es un filtro IR o si es un filtro FIR, las diferentes formas de diseñar filtros IR o filtros FIR. En el caso de los filtros FIR, vamos a diseñar filtros por el método de ventana, pero miren, hay otros métodos. Y en el caso de filtros IR, pues podemos definir cualquier, por ejemplo, los filtros Butterworth, Chebyshev, elípticos, entre otros, ¿sí? Adicionalmente, el tipo de filtro que deseemos diseñar, pues está ya la parte de las especificaciones, ¿no? Entonces, aquí podemos establecer, bueno, si se quiere un filtro pasabajas, pasaaltas, pasabandas o rechazabandas. Posterior a ello, aquí uno puede definir el orden del filtro, ¿sí? Y en estas dos ventanas están las especificaciones, ¿sí? Esas especificaciones las podemos dar, por ejemplo, desde el punto de vista de frecuencia, en hertz, kilohertz, megahertz o normalizadas, ¿sí? Por facilidad, pues podemos trabajar directamente con hertz, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, la frecuencia S es la frecuencia de muestreo. Siempre hay que seleccionar frecuencia de muestreo. Por ejemplo, aquí hay frecuencia de paso y frecuencia de atenuación. Pero con algunos métodos solamente nos permiten la frecuencia de corte, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Algunas reciben frecuencias de paso atenuación o frecuencias de corte. Y aquí, por ejemplo, me definen las atenuaciones, ¿sí? La atenuación en banda de paso y en banda de atenuación. En una escala de decibeles o lineal, pues normalmente trabajamos en una escala de decibeles. Aquí, ¿qué información nos da? Las características del filtro, ¿sí? Las características del filtro. Y aquí se nos van a definir, pues, la plantilla de diseño, ¿no? Que es el rizado en la banda de paso, el rizado en la banda de atenuación, frecuencia de paso, frecuencia de atenuación, ¿sí? Y obviamente, de aquí a acá, tenemos pi radianes. De aquí a acá hay pi radianes. Bueno, ahorita vamos a hacer el diseño. En la parte superior, ¿qué nos va a mostrar? Entonces va a mostrar, por ejemplo, la respuesta de magnitud, la respuesta de fase, la respuesta de magnitud y fase simultánea, el retraso de fase, retardo de grupo, respuesta al impulso, respuesta al escalón, ubicación de polos y ceros, coeficiente, esto es lo importante. El objetivo del filtro, ¿qué es? Obtener esos coeficientes. Y bueno, y ahí ya está. Vamos a ubicarnos acá nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Diseñar un filtro pasabanda. Entonces, ya sabemos que ese filtro pasabanda tiene las frecuencias de paso de atenuación, el rizado en la banda de paso, el rizado en la banda de atenuación, y adicionalmente hemos seleccionado propiamente un periodo, una frecuencia de muestreo. Entonces lo vamos a hacer por FIR. ¿Qué método? El método de ventana. Entonces vamos a Windows. Y por el método de ventana FIR, entonces definimos qué tipo de filtro es. Pues va a ser un filtro pasabanda. Entonces, como vamos a empezar a evaluar el desempeño de los filtros, voy a definir un orden específico. Voy a definir, por ejemplo, un filtro de orden 15, bueno, 16. ¿Qué tipo de ventana voy a utilizar? Entonces, voy a trabajar inicialmente con una ventana que no es muy buena, que es selectiva, pero no es muy buena. Entonces, la ventana rectangular. ¿Sí? Después de eso, ¿qué vamos a hacer? Voy a definir la frecuencia de muestreo. Ya la definí, ¿no? 50 kHz. Entonces, por facilidad puedo definir acá, bueno, voy a trabajar con kHz. Entonces aquí, la frecuencia de muestreo 50 kHz, que ya sabemos de dónde sale.
Observen que aquí no me muestra ni frecuencia de paso ni frecuencia de atenuación. Quiere que le definamos frecuencia de corte. Entonces, obviamente la frecuencia de corte está entre la frecuencia de atenuación y la de paso. Entonces, la frecuencia de corte podríamos tomar la mitad, ¿sí? O sea, frecuencia de atenuación 1 es 3, frecuencia de paso 1 es 5. Podemos colocar ahí 4 kHz la frecuencia de corte, ¿sí? Y lo mismo con la superior. Frecuencia de paso superior y frecuencia de atenuación superior es 12 y 15. Entonces podemos tomar ahí esa frecuencia de corte como 13.5, ¿cierto? 13.5. Listo. Entonces, aquí lo que hacemos es diseñar el filtro. Entonces hacemos clic acá y se diseña el filtro. Y aquí es donde empezamos a evaluar el desempeño del filtro. Entonces, por ejemplo, esta ya es la respuesta del filtro diseñado con esas especificaciones de 16 etapas en el dominio de la frecuencia. Entonces empecemos a evaluar cómo si este filtro cumple las especificaciones. Entonces empecemos con las frecuencias. ¿Cuál es la frecuencia de paso? 5 kHz, o sea, de 5 kHz hasta 12 kHz está la banda de paso, pero ahí se observa que sí está cumpliendo esa especificación, ¿cierto? Y el rizado de esa banda de paso debe ser inferior a menos 1.5. Entonces aquí observamos que ese rizado, pues efectivamente, muy posiblemente cumple la condición del rizado. Ahora, ¿qué tenemos que ver? La atenuación. La banda de atenuación quiere decir que frecuencias inferiores, aquí estaría donde está 3 kHz por acá, ¿cierto? Para 3 kHz la atenuación debe ser inferior de ¿cuánto? De 40. Mire, ¿cuánto está más o menos? Menos 20. Y lo mismo en la segunda. ¿Dónde sería? En 15. En 15. De aquí para allá debería estar por debajo de 15 kHz, de 40 decibeles. No está cumpliendo. Entonces, si no es, bueno, ¿por qué no está cumpliendo? Primero porque esta ventana es muy buena desde el punto de vista de selectividad en la banda de paso, pero es muy mala en la banda de atenuación. Si nosotros siguiéramos trabajando con esta ventana, ¿cómo podríamos solucionar en algo eso? Incrementando el número de etapas. Y voy a probar incrementando el número de etapas. Voy a colocarle, digamos, 40 etapas. A ver si de alguna manera, de alguna forma, se mejora el diseño. Digamos que con un número de 40 etapas, ¿sí? Todavía no se cumple la especificación de la atenuación en la banda de paso, en la banda de atenuación. Entonces, muy posiblemente, así le coloque 60, 80 etapas, con esta ventana no es posible. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Pues una ventana que sea promedio. O sea, que tenga una buena banda de paso y una buena banda de atenuación. Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, una ventana de Hamming. Y voy a dejarla con 20 etapas. No me está funcionando bien. Voy a utilizar otra, por ejemplo, la Kaiser. La Kaiser es una de las mejores. Esto lo dejamos así por defecto. Entonces, no está cumpliendo, pero tiene mejor atenuación. Entonces, podemos incrementar este número de etapas y dejarlo a 40. Acá. No mejoró. Miremos qué otra ventana puede ser. No, voy a utilizar esta Blackman. A ver si mejora. No, pero no. Entonces, la que estaba anteriormente. La Hamming ya la probamos, ¿cierto? La Hamming no.
Ah, entonces esto sí sería perfecto. Entonces, por ejemplo, la Hamming, ¿qué podemos observar? La banda de paso la garantiza si de 5 a 12, perfecto. Inclusive la ondulación, rizado, es menor a 1.5. Ahora la banda de atenuación. De 3 kHz para abajo debe estar, bueno, por aquí en 3, debería estar por debajo de 40. Bueno, aquí no se está cumpliendo. Y debajo de 15, la atenuación debería estar por debajo de 40, ¿cierto? No se estaría cumpliendo, pero observen que hay un buen, esta ondulación es perfecta. Entonces podemos implementar un poquito más a ver si mejor. Sí, la idea es encontrar hasta que se cumplan las especificaciones. Colocámosle 60. Ahí ya estaría, por ejemplo, ahí se estaría cumpliendo mucho mejor, ¿no? Miren, menos 40 decibeles, más o menos por debajo de 3 kHz, ¿observan? Y aquí, inclusive está mucho mejor, ¿sí? Debajo de menos 40 decibeles a una frecuencia de 15 kHz. Entonces, por ejemplo, este filtro, con ese número de etapas, con esa ventana, me cumplió las especificaciones. Cosa que no me sirvió, por ejemplo, con el rectangular, ni con la Kaiser, ¿sí? Es la Hamming la que funciona. Entonces, una vez verificadas las especificaciones en el dominio de la frecuencia, veamos cuál es el comportamiento de fase del filtro. Entonces, ¿qué observamos ahí? ¿Ese filtro es de fase lineal o de fase no lineal? Los filtros FIR se caracterizan porque tienen fase lineal. Entonces, por cada ondulación va a haber un cambio de fase. Por cada ondulación que tenemos ahí, va a definirse en un cambio de fase. Y ese cambio de fase, observen que todos los cambios de fase van a tener pendientes iguales. El hecho de que las pendientes sean iguales implica que el cambio de fase del filtro es lineal. ¿Pero qué significa eso? Que no hay distorsión de fase. Que este tipo de filtro se puede utilizar mucho en aplicaciones de audio o en aplicaciones donde necesitamos que los retrasos de fase sean proporcionales conforme la frecuencia varía. ¿Sí? Esa es la importancia de la fase lineal. Bueno, ¿qué observamos en este recuadro? En forma simultánea, los cambios de magnitud y el cambio de fase. Ahí se observa que por cada ondulación efectivamente hay un cambio de fase. ¿Qué tenemos acá? Esta función es el retardo de grupo. ¿Qué es el retardo de grupo? La derivada de la fase con respecto a la frecuencia. Entonces, si la fase es lineal, quiere decir que el retardo de grupo es constante. ¿Sí? Retardo de grupo constante. ¿Sí? O sea, eso significa que los retrasos de cada componente de frecuencia son iguales en forma proporcional. Este es el retardo de grupo y este es el retardo de fase, que es la derivada de que es la derivada del retardo de grupo. ¿Cuál es la derivada de una constante? Pues R. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tenemos acá? Entonces, el filtro va a tener unos coeficientes en el dominio temporal. Entonces, ¿cuál sería la respuesta al impulso del filtro? Esta es la respuesta al impulso. Pero esta respuesta al impulso me va a definir específicamente los coeficientes del filtro. ¿En dónde? En el dominio del tiempo. O sea, este sería el coeficiente B sub 0, B sub 1, hasta llegar a ¿cuál? B 59. ¿Por qué? Porque el filtro tiene 60 etapas. O sea que ahí tenemos 60 coeficientes. ¿Y qué observamos? ¿Qué envolvente tiene esos coeficientes? 5. O sea que en el dominio del tiempo, o sea, va haciendo una transformada inversa de Fourier de las especificaciones frecuenciales, obtenemos unos coeficientes en el dominio del tiempo. Esto es en el dominio del tiempo. Y estos son valores de magnitud de los coeficientes, que es lo que nos interesa a nosotros.
Obviamente, si tenemos la respuesta al impulso, tenemos la respuesta al escalón, que sería integrar esto, la integración de la respuesta al impulso me da la respuesta al escalón. Y aquí me muestra dónde están ubicados los polos y los ceros los polos y los ceros del filtro. Obviamente, ¿dónde están los ceros? Los ceros pues pueden estar en cualquier parte. Pero ¿dónde están los polos de un filtro FIR? ¿Dónde están los polos de un filtro FIR? Un filtro FIR tiene la forma EDN, bueno, ya en función de transferencia. H de Z T sub M es igual a B sub 0 Z por B sub 0 más B sub 1 Z Z más B sub 2 Z cuadrado. Digamos que ese es un filtro FIR de 3 etapas. ¿Por qué? Porque tiene 3 coeficientes. ¿Qué se debe hacer? Multipliquémoslo por Z a la menos 2 y dividamos en Z a la menos 2. Entonces esto es igual a B sub 0 más perdón, es al revés. B sub 0 más B sub 1 Z a la menos 1 más B sub 2 Z a la menos 2. Multiplicar por Z al cuadrado y luego dividir sobre Z al cuadrado. Así. Esto quedaría B sub 0 Z al cuadrado más B sub 1 Z más B sub 2 más B sub 2 sobre Z al cuadrado. ¿Dónde quedan los polos? En C. O sea, en los filtros FIR, todos los polos están en el origen del ciclo unitario. Lo que significa que siempre es estable, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es el plano Z, el plano Z. Aquí estarían ubicados los ceros. Pero a mí lo que me interesa ver qué es. ¿Dónde están los polos? ¿Dónde están los polos? Este está a la menos 12. Está muy... Tendría que hacer 11 sumos. No, sigamos haciendo suma ahí. Todos los polos van a estar ubicados dentro del círculo unitario. ¿En dónde? En C. Llevamos a la menos 6, a la 6. 5, 4, 3, 2. Bueno, hay una cantidad de ceros ahí. O sea, hay un cero por allá por fuera, ¿no? Y acá están todos los 60 coeficientes que corresponden a los ceros. Pero todos los polos, ¿dónde están? Acá. Lo que por eso el sistema siempre es estable. Bueno, aquí esto es lo importante. Conocer los coeficientes del filtro. Y los coeficientes primero estaría multiplicado por B sub 0, el siguiente por Z a la menos 1, Z a la menos 2, Z a la menos 3, hasta Z a la menos 5. Entonces, cuando diseñamos el filtro, lo importante es que verificar la respuesta frecuencial, lo cumple. Y dependiente del método, pues aquí se utilizó por ventanas. El objetivo de diseñar el filtro es obtener estos coeficientes, que para el caso FIR todos son estables, y esto es lo que nos interesa, los coeficientes. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hicimos la evaluación del filtro. En el dominio de la frecuencia. Ahora, ¿cómo evaluamos el filtro en el dominio del tiempo? Entonces voy a abrir Simulink y voy a abrir un nuevo archivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ya lo creo. ¿Está pensando? Ahí está pensando. Entonces, para nosotros poder evaluar el comportamiento del filtro en el dominio del tiempo, nos ubicamos acá. ¿Sí? Implementación del filtro. Aquí es como si esos coeficientes los implementáramos
¿en qué? En Z. Ah, bueno, aquí me dice, acá es importante esto, ¿no? El filtro es de orden de Z, es estable, ¿sí? Y esta es la forma directa fill, pero aquí yo puedo cambiar el tipo de estructura. No me acuerdo dónde es, pero uno puede cambiar el tipo de estructura del filtro. No está abriendo esto. Está pensando en abrir ahí Simulink. Vamos a ver. Ah, ya lo Simulink. Ahorita les muestro esta ventanita. Amén. Aquí podemos definir qué tipo de estructura queremos. Obviamente la forma directa, esa sería la forma directa 1, no es muy eficiente, pero aquí uno puede definir si la quiere en forma traspuesta o en forma directa simétrica. Esta sería la forma directa 2. Pues esta es mucho más eficiente, ¿no? Uno puede definirla, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, aquí ya abrimos Simulink y vamos a abrir un nuevo archivo. Y en esta ventana hacemos clic y definimos, bueno, el filtro digital lo vamos a exportar a Simulink. Entonces, por ejemplo, este es un filtro pasabanda. Bueno, con frecuencia entre 5 ya 512 kHz, entonces 512K. 512K. Le podemos dar cualquier nombre. Y aquí lo que definimos es realizar el modelo. ¿Qué significa realizar el modelo? Pues exportar el filtro digital en donde, en el archivo de Simulink que definimos. Este sería el filtro. Anteriormente, no sé, a ver, en versiones de MATLAB 2007-2008, uno podría ver internamente la estructura del filtro. Pero no sé qué MATLAB sea este. Entonces, uno podía ingresar, ver debajo de la máscara, a ver si se muestra la estructura, ¿no? Pero no creo que en este MATLAB, ¿qué versión es? No, nos muestra esta ventanita. Pero entonces no es muy bueno. O sea, en versiones 2008-2007 uno hacía un max y le mostraba toda la estructura del filtro, forma directa, forma traspuesta. Entonces, ¿cómo evaluamos el filtro? Lo mismo que uno hace con la evaluación de filtros análogos. ¿Qué hace uno? Pues lo que hace uno es colocarle estímulos a la entrada. Entonces voy a trabajar con una señal sinusoidal. Signal source. Puedo utilizar señal seno. ¿Dónde está la señal seno? ¿Sí? Y necesitamos un scope. Un scope, vamos a ver el scope. Sí. Pero entonces en este scope la idea es que ver la señal sin filtrar y la señal filtrada. ¿Sí? Entonces vamos a configurarle dos ejes. Configuración, dos ejes. Bueno, sampling. Aquí se sugiere trabajar con periodos de muestreo grandes, o sea, con la frecuencia de muestreo. ¿Cuánto es la frecuencia de muestreo? Del filtro diseñado, 50 kHz. Entonces aquí trabajemos con 1 dividido en 50.000. ¿Sí? Y en history, sin límite de filtros. Entonces, en la ventana de arriba vemos la señal filtrada y en la ventana de abajo, pero sin filtrar. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá?
necesitamos filtrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular señales de entrada que estén en la primera banda de atenuación, luego en la señal en la banda de paso, y luego una señal en la segunda banda de atenuación, para verificar si está funcionando en el dominio temporal. Entonces, la amplitud unitaria de esa señal C, frecuencia. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Veamos, aquí qué nos dice. La frecuencia para este módulo es en radianes. Entonces hay que multiplicar por 2pi, ¿cierto? Entonces, ¿qué frecuencia está dentro de la banda de atenuación? Por ejemplo, 2 kHz. Entonces, ¿qué voy a hacer? La frecuencia va a ser de 2 por pi por 2000, ¿cierto? Porque tiene que ser en radianes. Esa sería una señal de 2 kHz. Sample time, importantísimo. La misma frecuencia con la cual hemos diseñado el filtro. O sea, el inverso del periodo muestreo es el inverso de la frecuencia muestreo, pues es el periodo muestreo. ¿Listo? ¿Ok? Y vamos a verificar la simulación. Entonces, ¿qué debe suceder? Esa señal que tiene una frecuencia de 2 kHz debe ser atenuada. Debe ser atenuada. Entonces, efectivamente, ¿qué observamos? Voy a aumentar esto un poquito para que se vea que realmente es una señal seno. Voy a hacerlo aquí al comienzo. El tiempo de simulación también lo hice muy grande. Pero bueno, observen. La señal que está abajo en la parte inferior es la señal sinusoidal a 2 kHz. Y en la parte superior, ¿qué tenemos? La señal filtrada. ¿Qué está sucediendo? Obviamente la magnitud de la entrada es de 1 menos 1. Y observamos que la magnitud de la salida, pues obviamente está por inferior a 0.1, ¿no? Entonces quiere decir que atenuó esta primera banda. ¿Por qué se observa esta pequeña variación acá? Pues es que el filtro es un filtro que está tomando muestra y está operándola con los coeficientes. Entonces, son 60 operaciones ahí iniciales hasta que él alcanza la multiplicación por todos los coeficientes y después se normaliza. Entonces, esto es debido al número de... Si tuviéramos un número de etapas pequeñito, esto sería más pequeñito, ¿no? Entonces observamos que esa señal que está fuera de la banda de paso se está atenuando. Ahora, coloquemos una señal que esté dentro de la banda de paso. Una señal puede ser de la de 6 kHz, coloquémosle de 10 kHz. 10 está entre 5 y 2. Ya voy a producir una vez este tiempo de simulación, está muy grande. 1. Entonces aquí que observamos, que está perdiendo el paso sí o no de la señal. Entonces observen la magnitud de la entrada, es entre menos 1 y 1. La magnitud de la salida está entre menos 1 y 1. Entonces quiere decir que frecuencias que estén en la banda de paso las está permitiendo el paso, ¿sí? Y lo que sucede acá, este transitorio, lo que les había comentado, debido a las 60 coeficientes, entonces hay un transitorio ahí hasta que se normaliza y perfecto funciona. ¿Y cómo verificamos lo último? Pues colocando una frecuencia, una señal con una frecuencia que esté en la otra banda de atenuación, o sea, pues coloquémosle 17 kHz, 17.000.
Entonces ahí observamos que obviamente el filtro está bien porque está atenuando las altas frecuencias. Asimismo uno puede hacer esta sería la señal de 17 kHz, obviamente con una frecuencia de muestreo de 50 kHz, pero se observa que atenúa ese tipo de frecuencias, ¿no? Entonces con esto uno ya valida el funcionamiento del filtro tanto en el dominio de tiempo como en el dominio de la frecuencia. Pero obviamente hay una señal mucho más elegante, que esa señal la tienen los osciloscopios, ¿no? Por ejemplo, cuando uno revisa los filtros análogos también utiliza esta señal, que es un barrido frecuencial. Entonces, la ventaja de este barrido frecuencial es que me muestra la envolvente del filtro. Bueno, pero aquí es importante colocarle un retenedor de orden cero. Voy a colocarle aquí un disco discrete, retenedor de orden cero. Listo. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué es una señal chirp? Una señal chirp es una señal sinusoidal que hace un barrido de frecuencias desde un valor definido hasta otro valor definido en un tiempo establecido. Entonces, por ejemplo, para configurarla, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, frecuencia inicial. Trajemos con una frecuencia inicial trajemos desde 1000, ¿sí? 1000 Hz hasta una frecuencia de 20.000, ¿cierto? 20.000 Hz. Ah, perdón. 20.000 es acá. Frecuencia inicial y esta es la frecuencia final. ¿Y ese barrido en cuánto tiempo queremos que lo haga? En un segundo. Pues aplicamos. Y obviamente este elemento hay que definirle el periodo muestreo. 1 sobre la frecuencia a la cual diseñamos el filtro. Entonces aplicamos. Ok. Entonces al correrlo, ¿qué observamos? Esta es la señal chirp. Empezó con una frecuencia de 1 kHz y en un segundo llegó a una señal con una frecuencia de 20 kHz. ¿Y allá qué me está mostrando? Que las bajas frecuencias las está atenuando. Las altas frecuencias, hasta 5 kHz, las debe estar atenuando. Perdón, hasta 3. De 15 para arriba las debe estar atenuando. Y ahí se ve el envolvente del filtro. ¿Sí? Entonces, con una señal chip, haciendo el barrido de frecuencia, el resultado me va a dar el envolvente del filtro. ¿Sí? El envolvente del filtro. Entonces, efectivamente, ese es un filtro pasabanda. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya hemos validado en la frecuencia y en el tiempo el comportamiento del filtro. Bueno, y aquí, bueno, entonces yo quiero implementar esto en un DSP, yo quiero implementar esto en una FPGA. ¿Sí? Entonces aquí, MATLAB, hay una ventana que se llama Target, y me puede generar el código en C del filtro para ser implementado, por ejemplo, en un compilador en C, ¿sí? O si quiero, y por ejemplo, el Code Composer Studio es para implementarlo en un DSP de Texas Instruments, o si quiero trabajar con una FPGA de Silent, ¿sí? Entonces, si yo le doy acá, él me crea la librería de los coeficientes. Ah, bueno, aquí no me lo va a hacer porque no está conectada la tarjeta. A ver si con esta sí me lo deja. Entonces aquí me define el formato, el procesador, voy a dejarlo aquí por defecto. Y él me genera una librería de coeficientes. Voy a guardarlo en el escritorio para verlo. Entonces él ya, por ejemplo, si yo tengo un DSP, a ver si sí lo creo, él automáticamente me define las librerías para poderlo crear. Bueno, y aquí sí. Está difícil. Pero abramos este.
Voy a abrir un archivo, abrir. Es de escritorio. A ver si está por ahí el de .h. Ah, perdón. Dos. Acá está. Entonces me genera ya la librería para trabajarlo, por ejemplo, en un DSP de Texas. Obviamente aquí yo no definí, pero miren, el filtro que corresponde, unos coeficientes, bueno, obviamente este es un formato real de 64 bits, pero pudo haber sido un formato punto fijo de 32 bits, de 16 bits, dependiendo del procesador. Y esto es lo que se carga y lo que se va a multiplicar. Cada señal de entrada se va multiplicando por cada coeficiente. Es un vectorcito. Bueno. Bien, entonces ya diseñamos el filtro FIR. Entonces vamos a hacer el procedimiento, pero para un filtro IR. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos ubicamos nuevamente aquí en la ventana de diseño. Seleccionamos IR. El método, entonces, ¿cuál de todos esos filtros es mejor? Digamos que Butterboard es muy bueno porque tiene una buena respuesta plana en la banda de paso, pero la banda de transición es muy buena. Chebyshev es muy bueno porque tiene una banda de transición pequeña, pero ¿cuál es la deficiencia del Chebyshev tipo 1? Rizado. Entonces, ¿cuál es el mejor? Uno de los mejores filtros es el filtro Chebyshev tipo 2, porque es el mismo filtro Chebyshev, solo que el rizado de la banda de paso se pasa a atenuación sin intercalar. Entonces, ¿qué ventajas tiene el filtro Chebyshev tipo 2? Que su banda de paso es plana, o sea, un poco plana, su banda de transición es muy pequeña. Entonces, de todos esos filtros, tal vez el mejor es el Chebyshev, pero ustedes pueden probar con cualquiera. Orden, entonces, lo que les comentaba anteriormente, los filtros IIR son más eficientes que los filtros FIR. Entonces, nuevamente, filtro pasabanda, pero muy posiblemente con menos etapas yo logre cumplir con las especificaciones. ¿Por qué? Porque los filtros IIR son más eficientes computacionalmente. Especificaciones, entonces nuevamente aquí especificaciones, kilohertz. Aquí dijimos que era 50, ¿cierto? 50 kilohertz. La van, acá solamente las frecuencias de stop, o sea, de atenuación. ¿Cuál sería? 3 kilohertz. No, la de atenuación. 3 y la otra 15. Bueno, rizado, pero en la banda de atenuación, menos 40, entonces 40, ya. Con eso ya tengo la explicación. Vamos a ir al filtro y vamos a ver si con 20 etapas satisface lo que hemos definido. Voy a ir acá. Observen. Con 20 etapas garantiza, inclusive menos etapas. Voy a colocarle menos. Coloquémosle 10 etapas para ver si sigue funcionando bien. Con 10 etapas también lo está haciendo bien. Mire, para frecuencias inferiores a 3 kHz, atenúa. Obviamente, inclusive está permitiendo el paso después del 5, ¿no? Aquí estaría en 12. Y para frecuencias inferiores a 15, mire, está por debajo de unos 40. O sea que con 10 etapas de un filtro IR, bueno, un buen filtro que es el Chebyshev tipo 2, cumple la especificación. O sea, un filtro IR es más eficiente computacionalmente que un filtro FIR. Bien, revisemos. Entonces, ahí ya cumplió las explicaciones de frecuencia. La fase, entonces, ¿qué observamos ahí? ¿Esa fase es lineal o es no lineal? Es no lineal porque las variaciones de fase no tienen la misma pendiente. ¿Qué significa eso? Que presenta distorsión de fase. O sea, presenta retrasos de fase no homogéneos conforme la frecuencia varía. Obviamente vemos tanto fase como magnitud. El retardo de grupo, que es la derivada de la fase con respecto a la frecuencia, pues no nos da constante, ¿sí? Es una respuesta no lineal. Y obviamente esta sería la derivada
del retardo del grupo, ¿no? Que no es cero, no es cero. La respuesta al impulso, ¿cierto? Entonces observen que el envolvente de esa respuesta al impulso es también de tipo sí, ¿no? Sí, tiene variaciones sí. Y obviamente el hecho de que converja el filtro implica que es un filtro estable. Y la respuesta al escalón también es un filtro estable. ¿Dónde están los polos y ceros? Pues como son un número de etapas pequeño, ¿sí? Podemos observar que todos los polos están dentro del círculo unitario, lo que indica que el filtro es estable. Y tiene unos ceros, ¿no? Tiene también ceros, pero eso no importa dónde estén porque la estabilidad está definida por los polos. Y aquí pues obviamente está la configuración. Entonces la configuración obviamente está en términos de forma directa 2 con secciones de segundo orden. O sea que si son 10 etapas, son 5 secciones. Esta sería una función de transferencia, miren. A sub 0, A sub 1, A sub 2, B sub 0, B sub 1, bueno, más bien, B sub 0, B sub 1, B sub 2, A sub 0, A sub 1, A sub 2. ¿Sí? La otra etapa sería, bueno, la ganancia, la otra sección, son 5 secciones de segundo orden. ¿Sí? Bien. Si queremos, entonces nuevamente acá vamos, por ejemplo, a generar el archivo del filtro. ¿Sí? Lo generamos y por allá me crea los coeficientes, ¿no? Ahí me los crea y pues. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Evaluar el comportamiento del filtro en el dominio temporal. Entonces vamos hacia acá. Es el mismo, pero entonces aquí sería ir, ¿cierto? Y lo vamos a realizar. Entonces automáticamente me crea el filtro acá. Entonces este lo voy a desconectar. Y de una vez le hago la evaluación de desempeño con la chip. Y ahí evaluamos el desempeño del filtro. En este caso, se cumplen las especificaciones. Observen que no he rizado en la parte del envolvente, pero se cumplen las especificaciones con menos etapas. ¿Sí? Entonces, esta es la parte práctica del diseño de filtros. Pues cumplimos con la temática del curso. Entonces, el jueves, ¿qué van a ustedes traen en su computador? Y haremos una media hora de preguntas teóricas de lo de Fourier y de filtrado. Y en hora y media, creo aproximadamente, ustedes van a diseñar lo que hemos hecho, pero cada uno con un filtro, unas explicaciones, que sería la evaluación del corte. Entonces, es el jueves a las 10, ¿cierto? Entonces creo que es mejor trabajar en laboratorio, ¿no? Porque aquí tenemos dificultades con los tomates para que cada uno traiga su computador y en el laboratorio conecten y enseñen sus filtros. ¿Listo? Entonces nos vemos en el laboratorio a las 10 el jueves. ¿Cómo? ¿Ah, sí? ¿Sí? Inclusive si puedes se los compartes compañeros. Sí, esa es la idea. O sea, se los comparten compañeros y también los comparten. Vale.